y amén. Bueno, mencionando algunas cosas básicas, algunas tal vez voy a repasarlas rápidamente, añadir algunos elementos. La página donde habla en la sección 3 de métodos de estudio de la Biblia, la semana pasada hablamos de que hay métodos diversos para acercarse a estudiar la Biblia, pero también así como hay métodos, hay temas. Y en esa sección 3, métodos de estudio de la Biblia, hay una sección en la parte final de esa hoja, si tienen su manual ahí a mano, que dice el estudio de la Biblia por sus temas. Usted puede acercarse a estudiar la Biblia por una serie de temas. Usted puede acercarse a estudiar la Biblia de diversas formas. Hay ciertas formas de acercarse a estudiar temáticamente la Biblia y que muchas veces las desarrollamos de una forma inconsciente. Lo hacemos, es algo natural, pero no nos damos cuenta de que es una forma temática de acercarnos. ¿Cuáles son esas formas? Las menciono rápidamente y ustedes las tienen ahí en su folleto. Podemos acercarnos a desarrollar una temática basada en biografías. ¿Qué significa eso? La Biblia está llena de personajes bíblicos. Y puede ser que un día usted se acerque a desarrollar un estudio sobre la vida de Abraham. Y poder conocer un poco de su trasfondo, poder conocer un poco del llamado que Dios le hace, poder buscar los pasajes donde se cita a Abraham y poder hacer un estudio a fondo sobre la vida de este hombre. Es un estudio temático basado y fundamentado en un personaje en particular. Hay gente que le gusta ese acercamiento para estudiar la Biblia y puede sacársele mucho provecho a este tipo de estudio. Pero es importante estudiar la historia o la biografía de un personaje de la Biblia, poder estudiarlo dentro del contexto de los pasajes que quisiéramos analizar o quisiéramos ver. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que cada vez que si usted decide estudiar un tema biográfico, procure que usted va a estudiar todo el trasfondo histórico de ese personaje a la luz del contexto donde es mencionado. Hay citas biográficas y secciones de la Biblia que narran hechos históricos alrededor de la vida de los personajes, pero hay otros versículos de la Biblia que solamente los citan como referencia a esos personajes sin que necesariamente el autor esté centrando el mensaje de esa sección de estudio en ese personaje, simplemente lo citó para ilustrar algo que venía hablando. Por eso cuando estudiamos biográficamente o desarrollamos una temática biográfica tenemos que saber cómo hacerlo. Puede ser un estudio muy enriquecedor, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Podemos acercarnos a estudiar la Biblia desde una temática histórica. Puede ser que usted defina que usted quiere estudiar un ejemplo. ¿Cuál era el estilo de vida de los judíos en la época en que Jesús estuvo en medio de nosotros? Eso es el primer siglo. Entonces usted decide estudiar un periodo de la historia particular y entonces usted empieza a buscar información en la Biblia ligado con ese periodo en particular. Entonces usted define una sección o un periodo histórico específico y decide profundizar. Un ejemplo, puede ser que usted decida estudiar el periodo en que Dios levantó libertadores y jueces sobre Israel. Entonces, históricamente se considera que hay un gran periodo donde Dios levantó en medio del pueblo de Israel
personajes que fueron caudillos o libertadores que Dios usó como instrumentos suyos. Entonces usted va a encontrar esa referencia histórica en libros como Jueces, inclusive en Reyes. En algunos de esos textos usted va a encontrar citas o versículos que nos hablan de personajes que Dios levantó como jueces, como libertadores sobre Israel. Y usted procura recopilar toda la información bíblica y empieza a hacer un estudio temático histórico. También es enriquecedor porque usted se da cuenta que en ese periodo de la historia puede ser que se citan muchos personajes bíblicos, muchos profetas pertenecen a ese periodo histórico. Entonces usted se da cuenta que en ese periodo se profetizó. Ciertos personajes o profetas profetizaron en esa época. O sea, es escoger un segmento de la historia y procurar profundizar en él. ¿Es una forma adecuada? Bueno, es una forma interesante porque usted empieza a empaparse del aspecto histórico del texto. Eso es acercarme a estudiar la Biblia desde una perspectiva histórica. Pero puede ser que usted defina estudiar un tema desde una perspectiva profética. ¿Cuál sería ese tema? Bueno, estudiar sobre un profeta en particular y cuál fue el mensaje que dio, en qué periodo de la historia lo dio, cuál fue el centro del mensaje que le dio al pueblo de Israel. Y usted se concentra en ese, ¿cómo se llama?, profeta en particular. Puede ser que le toque estudiar un libro del Antiguo Testamento, puede ser que ese profeta se cite en algunos otros libros de la Biblia y usted busca esas referencias y usted empieza a hacer un estudio sobre el mensaje de tal profeta de la Biblia. Entonces, puede acercarse a hacer un estudio desde esa perspectiva también, desde la perspectiva profética. César está poniendo ahí una síntesis de cierta información general ahí en el chat acerca de cada una de esas formas. Así que, claro, y sería interesante estudiar el mensaje profético de alguno de los hombres de Dios que habló de parte del Señor. Claro que sí, porque muchas veces nosotros los cristianos no somos muy dados a leer los libros proféticos, principalmente porque pensamos de que no tienen un mensaje muy claro, muy comprensible. Pero es un tema interesante y es una forma también de acercarnos a estudiar el texto bíblico. El tema teológico. Bueno, puede ser que si usted se acerca a estudiar la Biblia desde una perspectiva temática teológica, puede ser que a usted le interese estudiar sobre la gracia. ¿Cuál es el énfasis teológico de la Biblia sobre el tema de la gracia, sobre el tema de la ley? Usted está escogiendo un énfasis teológico particular y usted está decidiendo que ese énfasis quiere hacer un estudio profundo. Un ejemplo, usted puede decidir que quiere estudiar un énfasis sobre el pacto. Bueno, Dios hizo pacto con Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el pacto que Dios hizo con los creyentes. Usted puede empezar a estudiar la Biblia desde un énfasis teológico particular que usted escoge y que puede ser de su interés particular. Buenas noches, Dency, bienvenido. Ese es otro énfasis que usted puede dar. Usted puede tener un énfasis devocional, que por lo general los énfasis devocionales es: hoy escojo un tema, un versículo, lo estudio y mañana puede ser que escoja otro. Y como les mencionaba anteriormente, el problema del énfasis devocional a la hora de estudiar la Biblia es que empezamos a estudiar aisladamente ciertas cosas. Yo soy del pensar que tener un énfasis histórico, profético, teológico puede ser mucho más provechoso. Inclusive un énfasis basado en un libro, en una carta, en una epístola, en un evangelio, como citábamos la semana anterior. Y llevar una secuencia consistente para poder estudiar ese material. O sea que podemos escoger
un énfasis temático particular. Podemos estudiar sistemáticamente ciertos asuntos. Por ejemplo, escojo un libro y mi énfasis va a ser sistemático en estudiar un libro, un evangelio, un libro profético, un libro del Antiguo Testamento. El asunto es que nuestro acercamiento, nuestro énfasis, cualquiera que sea, necesitamos respetar ciertas reglas de interpretación. El problema que tenemos hoy en día, que mencionábamos la semana pasada, es que somos muy dados a tomar un versículo bíblico y estudiarlo aisladamente del contexto en que fue dicho. Y ese es un problema muy serio que tenemos cuando nos acercamos a estudiar la Biblia, pero que necesitamos reflexionar en él. Ok, la sesión 4, que vimos la semana pasada algunos elementos, miramos algunas cosas allí importantes y quisiera poner aquí una presentación. Específicamente empezamos a hablar un poquito del estudio bíblico inductivo. Voy a compartir ahí la pantalla con ustedes para que puedan ver la presentación. Ok, perfecto. Hablamos de qué era el método inductivo. Bueno, mencionamos que el método inductivo es un método de aprendizaje y mediante ese método observamos los hechos y luego sacamos conclusiones generales. Vamos a un texto específico, concreto, y después de que analizamos ese texto específico y concreto o particular, sacamos conclusiones generales a la luz de ese pasaje. Eso es la inducción. Es ir de lo específico a lo general. Lo mencionamos la semana pasada. Es ir de lo específico a lo general. Cuando digo lo específico, es tomar una sección particular de la Biblia. Perdón, hermanos, por el ruido de fondo, es que nuestros amigos de recolectores de la basura les dio hoy por pasar temprano. Así que ese es el énfasis inductivo. Ir de lo específico, de lo particular, de un texto, y a partir de ese texto sacar conclusiones. Que el método inductivo, ¿por qué se plantea como una metodología adecuada? Se plantea como una metodología adecuada porque nos ayuda a luchar contra algunas cosas que muchas veces tenemos como tendencia a hacer. Llegar a la Biblia y ya llegar con ideas o con conclusiones o presuposiciones ya establecidas en nuestra mente. Llegamos en nuestra mente con ciertas ideas que damos como válidas o como ciertas y simplemente buscamos en el texto ver cómo podemos sustentar lo que yo pienso. Eso lo mencionamos la semana pasada. Ese proceso es un proceso que plantea problemas. El método inductivo nos plantea lo contrario. Nos dice: usted no puede llegar con ideas preconcebidas ni con presuposiciones. Usted tiene que llegar y permitir que el texto hable, que el texto comunique, que el texto diga. Y después, cuando leo el texto y saco planteamientos formales de ese texto, establezco mis conclusiones. Pero mis conclusiones yo no las planteo. Mis conclusiones yo no las planteo a la hora de acercarme al texto. Yo permito que el texto me defina cuáles son esos conceptos que están inmersos en el pasaje bíblico. Eso es inducción. Ir de lo específico a lo general. Ir de un texto en particular o una sección de la Biblia, ir y sacar conclusiones generales. Las conclusiones no las establezco antes de llegar al texto. Las llego a esas conclusiones después de haber estudiado el texto. Revisamos
que hay 3 pasos en el proceso inductivo de estudio. Observación. ¿Qué es lo que dice el texto? Esa es la principal pregunta que nos hacemos cuando observamos. ¿Qué dice el texto? Trato de descubrir lo que está allí en el texto. ¿Qué hago en ese proceso cuando observo? En el proceso que yo observo tengo que considerar algunas cosas. Tengo que empezar a observar asuntos de estructuras. Tengo que empezar a observar palabras, y eso está en la sesión 5, ahí está anotada esas consideraciones para que pueda mirarlas. Estoy saltando de una sesión a la otra. Miro la estructura, miro las palabras que usa, miro si hay comparaciones o contrastes, cuál es la progresión de ideas que tiene el autor, qué verbos usa, si los usa en pasado, en presente o en futuro, qué ilustraciones usa, qué tipo de literatura es. Todo eso son planteamientos o cosas que observo ligados con la estructura. Pero también yo miro asuntos que están relacionados con el tono, con la atmósfera, la forma en que el autor habla. Todas esas cosas son importantes observarlas cuando miramos la estructura. Son cosas importantes y están aquí en la presentación para que usted pueda verlas. Pero no solamente miro asuntos de estructura, sino que también miro el contexto. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando principalmente del contexto inmediato. ¿Qué dicen los versículos anteriores o posteriores a ese versículo? Pero como no estoy escogiendo un versículo aislado, sino una sección que estoy estudiando, yo debo de considerar todo el pasaje. ¿Cuál es el tema que está desarrollando? ¿Cuál es el propósito que tiene el autor, no solo en esa sección, sino en el libro entero? Son cosas y esas son asuntos de contexto. Además de temas de estructura, tengo que mirar asuntos de contexto cuando observo. Tengo que mirar y empezar a hilvanar cuáles son las ideas que está desarrollando el autor. Y para poder tener una idea de lo que viene hablando el autor, yo tengo que leer, si son 20 versículos, tengo que leer desde el 1 hasta el 20 varias veces, repetidamente, y empiezo a observar verbos, empiezo a observar tipo de literatura, empiezo a observar todo eso, temas de estructura, pero también empiezo a observar el contexto. ¿Por qué él venía hablando eso? ¿Será que había un problema en la iglesia? ¿Será que Pablo trata ese tema porque había alguna situación compleja en medio de lo que estaba viviendo esa comunidad o esa persona? Yo miro el contexto. Pero además de mirar el contexto, miro algunas otras cosas importantes. Déjenme buscar por acá, porque creo que por acá habían algunas cosas. Es en otro. Déjenme buscar la otra presentación. Ok. Voy y miro, además de eso, miro asuntos de personajes, si se citan personajes. Miro asuntos de geografía, miro asuntos, déjenme poner la presentación. Miro asuntos de geografía, de eventos y circunstancias, relaciones, opiniones, progresión de ideas, verbos, comparaciones, contrastes. O sea que cuando observo tengo que mirar temas de estructura, pero tengo que mirar también temas de contexto. Pero adicional a los temas de estructura y de contexto, yo necesito empezar a hacer una tercera cosa. Tengo que empezar a formular preguntas. Déjenme buscar la parte que habla de eso. Preguntas como ¿cuáles? ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Esas 3 cosas son fundamentales cuando observo. Tengo que hacerles preguntas al texto. Y además de hacerle preguntas al texto, voy anotando esas preguntas, voy registrándolas en una bitácora, en un libro, en algún lugar donde estoy llevando mis notas.
Además entonces de las preguntas, cuando observo, miro temas de contexto, las ideas, el tema de esa sección, la situación que se está tratando y asuntos generales que me den un panorama de cuál es el propósito o el tema de esa sección. Y después, tercero, miro la estructura, las palabras, las ilustraciones, las comparaciones, los verbos, cuestiones de esas. Esas tres cosas son sumamente importantes cuando yo me acerco al texto. Me acerco al texto para poder analizarlo. Entonces, eso es en el paso de la observación. Entonces, en la observación me acerco y miro asuntos de estructura, asuntos de contexto y le hago preguntas al pasaje. ¿Cuánto puede tardar un proceso de observar bien? Bueno, puede tomar su tiempo. Puede ser que a usted le toque leer el pasaje bastantes veces, mirando los detalles. Por eso tenemos que pulir la observación. Pero en medio de esto también hay un segundo paso que lo mencionamos, que es la interpretación. La interpretación lo que nos ayuda es entonces a plantearnos una pregunta. La primera pregunta en el paso de la observación es: ¿qué dice el texto? La segunda pregunta en el proceso de interpretar es: ¿qué significa el texto o lo que he observado? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Qué significado tenía en el momento en que eso fue transmitido? ¿Qué significado tenían las palabras de Jeremías al pueblo, a Judá, cuando Dios les da ese mensaje en Jeremías capítulo 1? ¿Qué significa para ellos? Me va a poner el fundamento de qué es lo que va a significar para mí. Yo no puedo empezar a preguntarme qué significa para mí si no he preguntado qué Dios le quiso comunicar a Judá. ¿Qué es lo que Dios quiso hablar a través del profeta Jeremías? Es determinar el significado del texto que estamos estudiando. ¿Y por qué el profeta habló así? Porque Dios estaba queriendo darle esa palabra tan dura y directa al pueblo a Judá. Entonces, la interpretación procura buscar una explicación de qué significa lo que Dios estaba hablando en ese momento en particular. ¿Ok? Ese es el paso de la interpretación. Y por último, el tercer paso es el paso de la aplicación. Es: ¿qué me enseña ese pasaje a mí? El paso de la interpretación es: ¿qué significó lo que Dios estaba comunicando a las personas en aquel momento? Pero la aplicación es: ¿qué significa eso para mí? ¿Qué verdad descubro en ese pasaje a la luz de lo que he estudiado, de lo que he reflexionado en el paso de la interpretación? ¿Qué conclusiones yo saco para mí? ¿Qué puedo yo tomar de allí y que Dios sigue hablándome a mí también hoy? Así como le habló a ellos, me habla también a mí. El paso de la aplicación tiene que ver más con nosotros, con las conclusiones que sacamos y cómo esas conclusiones me ayudan a mí a establecer cosas que van a ser de bendición para mí, para mi familia, para la iglesia. Entonces, esos tres pasos son importantes. En la sesión 4 hablamos de eso. Hay gente que cuestiona el método inductivo. Sí, hay gente que lo cuestiona. Hay gente que dice: no, es que esto es un asunto, este es un asunto grupal. Esto es simplemente formar grupos y empezar a reflexionar grupalmente. No, es que va más allá de hacer grupos y tratar de meditar en el texto bíblico. Qué situación, hermanos, que parece que se quiso parquear hoy un bus o un camión aquí al frente y no se va. Ya se fue, parece que me escuchó. Al final de cuentas,
Hay gente que cuestiona el método inductivo por algunas razones. Dice, no, es que es simplemente hacerle preguntas al texto. No, es que es mucho más que hacerle preguntas al texto. Las preguntas es una parte del proceso inductivo y se da en la etapa de la observación. Es conocer, procurar acercarme al contexto original en el cual Jeremías escribió. Es analizar las circunstancias que estaba viviendo la nación en aquel momento histórico. Es entender eso. Y en el paso de la interpretación nos sumergimos en eso para poder entender lo que Dios estaba queriendo comunicar a través del profeta. Es adicional buscar la relevancia que ese pasaje al final en el paso de la aplicación tiene para nosotros. Entonces, el método inductivo es más que acostumbrarse a hacerle preguntas al texto. Por eso cuando hacemos una comparación del método inductivo y deductivo, el método inductivo inicia con un análisis de la información en estudio. El método deductivo inicia con una proposición o una conclusión, que a diferencia del método inductivo, la conclusión la establecemos al final. El método inductivo se ajusta a los estudios textuales. Me interesa qué es lo que se dijo en aquel momento y por qué se dijo. En el método deductivo nos centramos más en buscar el tema, en llegar y decir, bueno, yo tengo esta proposición, esta idea, este concepto, y busco para ver si dentro de ese pasaje hay algo que pueda reafirmar un tema o un aspecto doctrinal que reafirme lo que yo estoy queriendo plantear. Por eso la inducción es un proceso de estudio mucho más meticuloso y mucho más adecuado, porque nos ayuda a poner a un lado nuestras ideas. Mire, usted puede tener algunas ideas sobre algunos conceptos bíblicos, pero no necesariamente esas ideas son las correctas. Yo no voy a la Biblia para buscar versículos que sustenten lo que yo pienso. Yo voy a la Biblia para que la Biblia me diga qué es lo que yo debo de creer. Por eso la diferencia entre el proceso inductivo y el proceso deductivo. Por eso nuestro énfasis muy particular es poder manejar el proceso inductivo adecuadamente. El proceso inductivo adecuadamente, de manera que no solamente tengamos una metodología, sino que podamos desarrollar una dinámica que nos asegure que estamos sacando conclusiones correctas del texto y no conclusiones antojadizas, conclusiones ligeras o superficiales. Y eso es importante que lo podamos entender. Ok. ¿Qué, pastor? Pero dígame una cosa, cuando me acerco a estudiar inductivamente la Biblia y particularmente a estudiar el primer paso, porque si pensamos en la observación, que es el primer paso de la inducción, algunos se preguntarán, bueno, pero es que es solamente ir y mirar algunos detallitos allí del pasaje, observar algunas cosas. Es que es más que eso. El proceso inductivo y particularmente el primer paso de la observación requiere algunas cosas importantes que debemos tener en mente. ¿Cuáles son esas cosas que debemos de tener en mente y que nos deben de hacer estar preparados para, déjenme acomodarme acá, que nos deben de hacer estar preparados para observar? ¿Debo de prepararme para observar? Sí, porque además de tratar de ser meticuloso al ver, yo necesito pedir dirección y reconocer que el Espíritu Santo juega un papel en este proceso de iluminarnos. Tengo que reconocer que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, conoce todas las cosas y que yo debo de tener claro de que el Espíritu de Dios va a iluminarme en este proceso.
a guiarme en este proceso, de acercarme intuitivamente al texto. Debo de tener eso claro. Segundo, debo de prepararme en oración. Preparar y hacer un estudio de un texto bíblico no es simplemente abrir la Biblia, abrir algunas en mi cuaderno de anotaciones y empezar a aplicar una serie de pasos. Es que requiere oración. Requiere que usted tome un espacio de tiempo para orar pidiendo dirección de Dios, sabiduría del Señor, entendimiento del Señor para aplicar los conceptos que usted ha logrado aprender. Por eso necesitamos aprender a orar y a estar constantemente pidiendo al Señor que Él nos ilumine y nos dirija en este proceso de observar el texto. También debemos tener una disposición a escuchar para obedecer, no solo escuchar, porque hay gente que oye, pero como dice Santiago 1:22, nos convertimos en oidores olvidadizos. Oímos algo, pero simplemente sé que la Biblia dice tal cosa, pero no necesariamente vivo conforme a eso y no necesariamente lo obedezco. Entonces, en medio de todo eso, la disposición de escuchar y obedecer lo que Dios nos puede estar hablando es algo fundamental, es algo clave en medio de lo que estamos queriendo hacer. Este primer paso de observación requiere entender que el Espíritu Santo de Dios está allí en medio de la dinámica de acercarnos a estudiar la Biblia. Segundo, que necesitamos orar. Tercero, que necesitamos tener una disposición para escuchar y para obedecer a Dios. Cuarto, necesitamos tener una actitud de autoevaluación y aprendizaje. Cuando hablamos de una actitud de autoevaluación, es la capacidad de poder examinarnos a nosotros mismos, examinar lo que Dios nos está hablando, mirar de qué manera Dios está tratando conmigo, porque primariamente el texto que estoy estudiando no lo estoy estudiando para hablarle a otros, lo estoy estudiando para que tenga inicialmente un impacto en mi propia vida. Entonces yo necesito acercarme a observar con una actitud con esa actitud de que estoy en un proceso aplicando una metodología y que al final del camino Dios me va a enseñar algo primeramente a mí. Por último, necesito tomar tiempo para estudiar el pasaje bíblico. Hay gente que quiere estudiar el pasaje bíblico, pero ya lo leí. Ya hice lo que el pastor Vindas me dijo que leyera en varias versiones, pero leí en la versión Reina Valera, en Nueva Versión Internacional, en Biblia de las Américas, y al final de cuentas le di una leída y a la carrera. Porque muchas veces manejamos esa dinámica y el proceso de observación no funciona así. ¿Cuáles son las tres cosas que dijimos que tenemos que observar en el proceso, que tenemos que mirar en el proceso de observación y que tenemos que prestarle atención? Eran tres cosas. Primero eran asuntos ligados ¿con qué? Con la estructura. Ok. ¿Cuál era el primero? Examinar la estructura. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de mencionar. Examinar la estructura, pastor. Ok, examinar la estructura, palabras, frases, todas esas cosas son importantes, verbos, todo eso, esos son asuntos de estructura. ¿Cuál era el segundo? ¿Cuál era el segundo? Las formas literarias. Ok, sí, eso es parte también del tema de la estructura, mirar las formas literarias. Esa es una parte de mirar la estructura. ¿Cuál es otra? Vamos a ver si nos recordamos. Mirar el contexto. El contexto es el hilo de pensamiento. Los pensamientos, cómo se desarrollan, cómo operan, cómo se mueven, cuál es la idea, cuál es el tema que se está queriendo transmitir. Y el tercero era hacer ¿qué? Al texto que estoy observando. Formular preguntas. Formularle preguntas. Esas tres cosas son importantes en el proceso y eso toma tiempo. Eso toma tiempo. César pone que es importante que se entienda la diferencia entre iluminación y revelación.
Bueno, la revelación es una cosa. Cuando hablamos de la revelación estamos hablando de lo que Dios ha comunicado. La revelación de Dios es lo que Dios ha comunicado. Dios, esa revelación la comunicó, la transmitió, y los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, pusieron esa revelación por escrito. Pero esa revelación que ha sido puesta por escrito, cuando usted y yo, que no somos los autores inspirados, sino que somos los lectores, receptores que estamos leyendo la Biblia en nuestro propio idioma, en ese proceso de acercarnos al texto, nosotros somos iluminados. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu de Dios está allí en un proceso no de mostrar nada nuevo, no de indicarnos algo totalmente diferente a lo que Él quiso decir. No, Dios no va a comunicarte algo diferente. Dios te va a dar el entendimiento para comprender qué es lo que Él transmitió y lo que Él comunicó. Te va a iluminar. La gente llega y dice, no, fui a la Biblia y Dios me reveló. Bueno, confundimos un poco ese término. Bueno, la revelación que está en la Biblia, Dios te iluminó, puede ser a entender una verdad bíblica que está allí, te iluminó. Pero usamos el término revelar como aquello que descubrimos. Pero lo que descubrimos en el texto, si usted lo ha interpretado correctamente, no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado allí. Es algo que siempre ha estado allí. El Espíritu nos ilumina en este proceso para poder comprender lo que Él originalmente quiso comunicar. Y si usted logra comprender lo que originalmente Dios quiso comunicar, le va a ser mucho más fácil poder establecer los principios fundamentales para poder tener pautas y enseñanzas y conclusiones correctas en medio del texto bíblico que estás estudiando. Ok, eso es importante que lo podamos entender en medio de este proceso. Preguntas o algún planteamiento que surge en medio de lo que hemos estado hablando. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ok, leímos la semana pasada Jeremías capítulo 1, verso 1 al 19. Si nosotros vamos a ese texto de la Escritura, nuevamente, ¿cuál es la idea de lo que nosotros debemos de hacer para estudiar ese pasaje? Bueno, debemos de considerar las cosas y aplicar el primer paso. Cuando hablamos de aplicar el primer paso es empezar a mirar algunas cosas que son significativas y que necesitamos ir anotando y registrando. Entonces, cuando vamos a Jeremías capítulo 1, que es una literatura profética, ya ahí nos metimos en un tema de estructura. Ya definimos, esa es un libro profético. Y la profecía tiene sus propias características. Y en este caso podríamos decir en términos generales que los profetas eran portavoces de parte de Dios a sus contemporáneos. Ellos le hablaron a la gente de su tiempo. Cosas concretas, cosas específicas relacionadas con lo que estaba sucediendo y advirtiéndoles, exhortándoles, alentándoles, o diversas cosas que el profeta podía estar comunicando de parte de Dios. Además de eso, los libros de la Biblia proféticos son colecciones de oráculos. Cuando hablamos de oráculos estamos hablando de mensajes hablados y en verso, no siempre presentados en secuencia cronológica, sin un inicio o final de forma clara o sin información del contexto histórico. Hay muchas de las profecías o de los mensajes. Jeremías es un libro que contiene muchos mensajes que Dios le dio al profeta Jeremías en distintos momentos a lo largo de varias décadas.
esa colección de mensajes no están ordenados cronológicamente. No significa que lo que aparece en el verso 1, capítulo 1 o 2 o 3 son los primeros mensajes que Dios habló y que Jeremías comunicó al pueblo y que luego se pusieron por escritos. Puede ser, y Jeremías es un caso, de un libro donde los mensajes que Dios comunicó no están en orden cronológico. Entonces, es importante que entendamos que Dios dio esos mensajes originalmente a gente que vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo. Yo necesito, en el proceso de interpretar, empezar a descubrir cuál era ese momento histórico. Pero yo en el paso 1, en la observación, necesito empezar a mirar detalles relacionados con el pasaje. Y allí es donde queremos concentrarnos hoy inicialmente. Si vamos a ese pasaje que probablemente, no dudo que usted haya procurado darle una revisada, ¿qué cosas usted observó allí interesantes y que quisiéramos comentar de forma abierta para que todos pudiésemos ir mirando algunos detalles de esta dinámica? Pueden ser asuntos de estructura, ya dijimos que es literatura profética, ese es un primer detalle de estructura. Pueden haber algunas observaciones ligadas con el contexto. Pueden haber algunas cosas ligadas con preguntas que usted considera que son pertinentes e importantes. Entonces, ¿por dónde iniciaríamos? Y todas estas cosas usted tiene que irlas anotando y registrando. ¿Cuáles cosas ustedes han observado en este texto bíblico y que son llamativas o interesantes en medio del proceso de la observación? Hemos leído el texto varias veces. La pregunta es, ¿qué usted ha observado? Por lo menos yo, ¿de dónde era Jeremías? Primero esto, en el en el versículo número 1, hace mención. Y me llamó la atención saber un poquito más al respecto, en cuanto al mismo Jeremías. El detalle es, tú estás haciendo una pregunta, ¿de dónde es Jeremías? Obviamente hay un versículo allí que nos da la respuesta de una forma directa. Pero es una pregunta que te planteas, ¿de dónde era Jeremías? Bueno, esa es una buena pregunta, no es una pregunta complicada o una pregunta que me hace entender el contexto, pero es una pregunta general que es válida. Al final de cuentas, usted se va a dar cuenta que hay preguntas que al final se van a convertir en preguntas mucho más significativas e importantes que otras. Hay preguntas que sí me llevan a entender el contexto. Hay otras preguntas que las contesto y me dan información general. ¿Qué otra cosa usted observa en Jeremías? Por lo menos también Denzi. Sí, Dale. ¿Puedo? Sí. Bueno, se planteó la pregunta, ¿cuándo sucedió todo esto? Estás preguntando por el momento histórico, la fecha, porque uno inmediatamente dice, bueno, los sucesos, ¿en qué momento de la historia de Israel se dieron? Claro, esa pregunta es importante porque esa pregunta, cuando la contestemos, nos va a ubicar en el momento histórico. ¿Es importante entender el momento histórico? Claro que sí, porque no solamente nos va a decir que fue en cierta época donde el profeta Jeremías dio sus mensajes de parte del Señor, sino que también nos expone a que Israel en ese momento histórico estaba bajo ciertas circunstancias específicas o particulares. ¿Qué otra cosa usted observa en el texto? Mire que hemos planteado más que todo, formulado preguntas. Recuerden que hay asuntos de contexto y de estructura que también son importantes observar. Con respecto a la estructura, yo puedo ver se hace comparaciones de evento por venir con figuras como el almendro, la vara de almendro y
la figura de la olla que hierve. Ok. Se usan dos imágenes, y eso es algo también para considerar, dos ilustraciones o dos imágenes para comunicar algo al pueblo de Israel. Y particularmente esas dos imágenes tenían algo que comunicar. Entonces, son dos asuntos en este caso en particular, de estructura. Se usan dos imágenes que necesitamos encontrarle el significado, pero el significado lo va a dar el contexto. Yo no puedo buscar el significado en otro lugar, lo tengo que buscar inicialmente en el contexto donde estoy leyendo. ¿Qué más encontré allí? Gustavo, también leyendo, yo saqué bastantes preguntas, ¿verdad? Todavía no me las he contestado porque primero quería yo sacar una serie de preguntas para yo poder también investigarlas en cuanto a la historia. Una que yo puse, ¿cuántas veces Dios habló a Jeremías? Porque de acuerdo a lo que yo voy leyendo, voy viendo que no fue una sola vez que Dios le habló, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces Dios habló a Jeremías y en qué periodo de tiempo Dios le habló? ¿Me está escuchando? Porque vi que se desapareció toda la pantalla. Y también, ¿quiénes eran los reyes que mencionan ahí? Que está Josías, está Joacim y Sedequías, porque dentro de ese periodo, para poder descubrir la historia, porque eso no está aquí en Jeremías, sino en otros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estas son las que yo puedo compartir, porque tengo un montón. Y entre esas está esas preguntas que me hice para poder investigar y poder conocer el contexto, y también esas preguntitas para saber cuántas veces le habló y en qué periodo fue, como en qué tiempo fue entre una y otra vez que le habló, ¿verdad? No sé, pienso que eso también es importante, y también tengo otras más. Ok, esas preguntas son importantes. Obviamente nos vamos a percatar de que Dios le habló a Jeremías muchas veces. El libro de Jeremías está lleno de una cantidad enorme de mensajes. Si yo me empiezo a contarlos, me voy a dar cuenta que son cientos de mensajes que aparecen en todos esos capítulos. Pero eso me va a ayudar a interpretar esta sección. Bueno, no necesariamente. Puede ser de que saber cuántos oráculos o mensajes Dios dio a través del profeta Jeremías puede ser un asunto de interés general, pero no necesariamente me ayuda a interpretar el pasaje. Por eso les reitero, y todas las preguntas son válidas, pero al final de cuentas, no necesariamente todas van a ir al meollo central que queremos, que es interpretar esta sección en particular. Sí. Esta pregunta yo me la hice basada en este primer capítulo, y ahora que ustedes nos están hablando de que también este libro tampoco fue hecho, o sea, no lleva una secuencia cronológica, sino que, así que ahora lo que usted está diciendo es cierto, pero en sí yo me enfoqué en este primer capítulo, porque yo sé que durante todo el capítulo Dios le habló, el libro, le habló a Jeremías, pero yo basándome en este primer llamado que habla aquí el capítulo número 1. Perfecto, observamos. La forma como Dios le habla a Jeremías, la forma como le habla, y en lo particular me llamó la atención por lo menos expresiones como estas, por lo menos el 9, y Dios llevó su mano y tocó mi boca. Otras más adelante, por lo menos el 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Palabras que eran referidas hacia él,
y que me llamaron la atención. Okay. Bueno, sería interesante, a la luz de lo que planteas, revisar cuál es el tono con el cual Dios le habla al profeta. Y eso uno lo tiene que descubrir en la misma sección, el tono con que le habla. Le habla en un tono de si quieres ir, nada más que infórmame y contéstame si quieres ir a hablarle a Israel. ¿Será ese el tono? ¿O el tono con el cual Dios le habla al profeta Jeremías? Tienes que ir. Un tono Ese muy es el tono en autoritativo. que... Ok. Pastor, otra cosa que ¿Dónde yo veo, encuentras? otra cosa que yo veo acá es que, o sea, observando lo que es el contexto, es que en el periodo ese que nombra el capítulo 1, donde hay 3 reyes mencionados, hay un periodo de intermitencia en cuanto a lo que es la vida espiritual del pueblo. O sea, y eso es importante porque hay mensajes, hay otras profecías donde el periodo es malísimo. O sea, y hay otras profecías donde el periodo histórico de Israel es buenísimo. Ellos andaban que volaban. Pero en este preciso momento de Jeremías recibe su mensaje, hablando del contexto en el que sucedieron las cosas, en un periodo donde hubieron reyes malísimos que facilitaron la idolatría y demás, y en el periodo de uno, precisamente Josías, que fue que derribó todos esos altares y trató de traer una reforma al pueblo. Ok, perfecto. Esas preguntas están ligadas con el contexto, están ligadas con el libro, están ligados con el momento histórico en que Dios habla, la época. Israel vivió épocas similares a las que estaba viviendo en la época de Jeremías, particularmente cuando Dios le hace un llamado en el capítulo 1 de este libro. Bueno, Israel también vivió algunas épocas complejas y no solo esta. Pero interesantemente, preguntas como estas o análisis como estos del contexto nos permiten darnos cuenta de que hay algunos elementos que tenemos que ir observando y los vamos anotando. Porque puede ser que en el proceso de mirar estructura, de mirar contexto, de hacer preguntas, empezamos a darnos cuenta que hay algunas cosas que tenemos que investigar. Hay algunas cosas que vamos a tener que buscar referencias, porque puede ser que esas referencias no las encontramos en el capítulo 1. Estarán en otro lugar, pero tengo que buscar información que me abra un panorama de las circunstancias históricas de Israel. ¿Qué más observamos en el pasaje? Llamativo. Pastor, aquí, ¿Sí? aquí en el versículo 5 se puede observar que Dios le comunica a Jeremías que él ya lo había elegido, que lo había separado para él y que le estaba dando una misión, ser profeta de la nación. Okay. El texto pone de manifiesto un llamado y una misión que Dios da a un individuo en particular. El asunto es que el pasaje, la sección que estamos estudiando, no solamente vemos el llamado, no solamente vemos la misión que Dios le da al profeta, pero también le dice cuál es parte del contenido del mensaje que tenía que dar. Y ahí es donde empezamos a ver descrita, a través de la visión que tiene el profeta de esas dos imágenes, parte de lo que él necesitaba comunicarle al pueblo. Había un mensaje, o sea, había un llamado, había una misión particular que se le estaba asignando, pero también había un mensaje que dar. Y ese mensaje era un mensaje claro y directo. Entonces, esos detalles usted los ve al analizar el contexto, al mirar todo el capítulo 1. Usted puede ir analizando. Que precisamente eso es lo que usted está diciendo, pues. Es lo que es la progresión de ideas, es decir, cómo la idea parte de un inicio y cómo termina. Entonces, eso del llamado, eso de la misión y eso del mensaje, es precisamente eso, ¿no?
la idea va progresando hasta que completemos la lectura del primer capítulo, tenemos entonces esa amplia imagen de lo que realmente quiere decir. Y mire que en ningún momento estamos diciendo qué significa eso para mí, qué es la tentación, o tratando de buscar alguna aplicación para nosotros o para la iglesia o para otro creyente. No, estoy primeramente mirando qué es lo que es, qué está allí en el texto que estoy estudiando. Entonces miro el contexto, analizo los versículos anteriores, los siguientes, tenemos toda una sección o un párrafo, si fuese el caso, tenemos en este caso todo un capítulo, pero ese capítulo es parte de todo un libro, recordemos. Sería interesante, puede surgir la pregunta, así como Dios le hace un llamado de dar un mensaje en concreto, una advertencia de lo que iba a venir de parte de Dios para el pueblo, uno se pregunta, bueno, ¿habrá otros mensajes del profeta Jeremías que tienen el mismo tono de advertencia de lo que iba a venir? Y nos vamos a dar cuenta que hay otras secciones del profeta Jeremías que están en el mismo tono y con el mismo énfasis. Claro, eso toma un poco más de tiempo buscarlo. Probablemente me llevaría a empezar a analizar otras secciones que pueden tratar de lo mismo. Por lo general, muchas de nuestras Biblias tienen referencias cruzadas. Las referencias cruzadas son esas referencias que aparecen al margen. Y en algunos casos, no todo el tiempo, puede ser que algunos versículos donde se ponen referencias son referencias del mismo profeta Jeremías. Y me doy cuenta que en otra sección no solamente se usa la misma palabra, sino que se usa un mismo lenguaje. Se usa un mismo lenguaje y un mismo tono. Entonces uno dice, bueno, es que Dios no solamente advirtió a Israel que iba a venir un trato de él por causa de su extravío, sino que en otros oráculos y mensajes del profeta Jeremías también hizo ese mismo énfasis. Bueno, Densi dice que en el versículo 10 se observa que Dios le dio autoridad a Jeremías. Sí, obviamente cuando Dios hace un llamado y nos da una misión concreta, Dios no solamente te convoca y te envía, Dios te da la autoridad para ir. Y por eso Dios le podía decir, sigue tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande. Ve y diles, no tengas miedo, diles. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, no tengas miedo. Tú vas a ser como una ciudad fortificada. No tengas temor de lo que vas a decir, porque probablemente Jeremías se podía sentir intimidado ante la tarea que se le estaba dando. Tú eres como una ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra. Tus palabras van a ser duras. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Debes de tener la plena seguridad, inclusive que van a pelear contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No solamente le dice que tiene que dar el mensaje, sino que le anticipa de que la gente no iba a reaccionar bien. Qué difícil eso, ¿verdad? Cuando Dios te dice que vayas a hacer algo y de antemano te dice, van a haber reacciones y no buenas, pero no, como dicen los mexicanos, no te achicopales. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Así que en medio de todo eso, miren lo que vamos observando y obviamente en el proceso, ese proceso de ver el contexto, de ver la estructura, nos va dando un hilo de pensamiento que nos lleva a ir mirando la progresión de ideas. ¿Y qué es lo que el texto me está queriendo comunicar? Obviamente yo no voy a empezar a sacar conclusiones que el texto no me está refiriendo, que el texto no me está transmitiendo. Así que otra cosa vemos. Pastor, en cuanto al lenguaje que usa Dios al comunicarle a Jeremías que él es su portavoz, en el versículo 5
yo noto estas expresiones. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esos pronombres que usa, te formé, te conocí, te di por profeta, a mí me llaman la atención. No es si tú, como mencionábamos antes, si tú quieres, ¿qué te parece? ¿No? Sino que le dice Dios, yo ya lo hice, ya lo hice. Antes que te formaste en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Algún aporte adicional? ¿Alguna observación? ¿Algo más que hemos visto allí? Puede surgir, alguien me podría preguntar, bueno, pero ¿cuántas preguntas por lo general podría yo sacar de un análisis de un capítulo como este? Bueno, se puede sacar muchas, múltiples preguntas, 10, 15, 20, 25, 30 o más. Y observaciones generales podría sacar inclusive muchas, verbos, conjunciones, comparaciones, imágenes, de todo. Podríamos sacar muchas cosas. El tema es que algunas de esas conclusiones, algunas de esas observaciones que miro en el texto o de esas preguntas que hago, van a ser mucho más significativas a la hora de entender el pasaje. La observación me sirve para poner un fundamento de aquellas cosas importantes que debo de considerar para interpretar bien el texto, para interpretarlo bien. ¿Qué más observamos allí? A mí siempre me llama la atención el lenguaje, vino pues palabra de Jehová a mí. El hecho de que lo que el profeta estaba hablando no era sus palabras, no era su mensaje, era lo que Dios había hablado. Y eso es muy común en los profetas. Esto es lo que Jehová habló. Esa es la palabra que Jehová me dijo. Dile al pueblo de Israel tal cosa. O sea, y los profetas reiteran que el mensaje que les ha sido otorgado no es un mensaje propio, no es un mensaje suyo, sino que es un mensaje que procede del Señor, que viene de Él. Ese es un detalle llamativo cuando leemos la literatura profética. ¿Qué más podríamos ver? Se observa la razón por la cual Dios está molesto en el verso 16. Ok, ¿cuál es esa razón? ¿A causa de qué? De la idolatría. Okay. De su maldad proferiré juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños. O sea, la maldad de Israel tiene nombre. ¿Cuál es esa maldad? Ellos se habían ido tras dioses extraños y habían construido imágenes y las estaban adorando en ciertos sitios de la región. Habían levantado altares donde adoraban a esos dioses. O sea que la maldad tenía nombre y apellidos. El juicio de Dios no venía por una acción arbitraria de Dios, y ese detalle es importante. Mira, porque Israel en ese momento en particular estaba teniendo una conducta reprochable. ¿Cuál era esa conducta reprochable? Estaban yendo tras las deidades, tras otros dioses. Y la Biblia llega y dice que solamente al Señor debemos de adorar y solamente a Él debemos de servir. Y Israel tenía claro eso en la ley y a pesar de eso no estaban obedeciendo ese mandato. Ahí nos dan una razón por la cual Dios estaba
trayendo su juicio. E interesantemente, eso que menciona Densi, proferiré mis juicios. O sea, declararé cuál es el juicio que va a venir sobre ustedes por causa de su conducta. Entonces, parece que el mensaje que el profeta tenía que dar en el contexto del capítulo 1 era un mensaje de juicio. Entonces, las dos imágenes tienen que ser interpretadas, y las dos visiones que Dios da al profeta son dos visiones que tienen que ser interpretadas a la luz del juicio que Dios iba a traer, y tienen que ser entendidas en ese contexto, del juicio que Dios quería traer sobre Judá por causa de su extravío. ¿Qué otro detalle, hermanos? Muy bien, vamos muy bien. Hasta ahora todos tienen 100. Vamos a ver. ¿Algún otro detalle que observen? Verbos, conjunciones, algún factor gramatical que a usted le llame la atención. ¿Qué más? Obviamente la descripción de un periodo en que vino esa palabra al profeta nos da una fecha aproximada, y si investigamos nos damos cuenta de que la fecha aproximada para ese mensaje o ese oráculo era el año 627 antes de Cristo. 627 antes de Cristo. Según pues la forma en que calculamos el tiempo, nosotros tendríamos que poner una fecha así. Pero cuando yo investigo los reyes particularmente que son citados allí, puedo hacer un cálculo aproximado de la fecha en que esa profecía se dio. Metáforas en el verso 18 sobre qué tan fuerte está Jeremías, en sus manos. Déjame ver, verso 18. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. No sé cuando mencionas, cuando se dice que Dios lo ha puesto a él como ciudad fortificada. Bueno, estamos hablando de que una metáfora, así como las símiles, son comparaciones. Y se está planteando que Dios lo ha puesto a él como una ciudad. No está diciendo que Jeremías es una ciudad fortificada. Es como una ciudad fortificada. Un símil. En medio de lo que Dios le está llamando a hacer. César. No, que es un símil. Es un símil lo sí. Que está. Y de igual manera, pastor, acá hay verbos que dentro del pasaje pues indican lo que se conoce como antropomorfismo. Por ejemplo, cuando dice el versículo 9 que extendió Jehová su mano y tocó mi boca, o cuando por ejemplo sigue diciendo el 10 que dice que Jeremías ha sido puesto para arrancar y para destruir. O sea, Jeremías no hizo nada de eso, pero es la forma esta de esta forma de expresión antropomórfica que es una figura de lo que él va a hacer cuando predique precisamente lo que Dios le mandó a hacer. Y en el caso, cuando dice que extendió Jehová su mano y tocó su boca, no es que literalmente Dios alargó su mano desde el cielo y le tocó el labio, no, sino que le estaba transmitiendo el mensaje y que lo estaba haciendo digno, y que lo estaba haciendo digno de transmitirlo. Cuando hablamos de figuras antropomórficas, estamos hablando en la categoría de lenguaje figurado que usa la Biblia. Los antropomorfismos son formas en las cuales se dan cualidades a Dios o características humanas a Dios, pero sabemos que Dios no es un ser humano. El ojo de Jehová mira toda la tierra, la mano de Jehová se extendió sobre el profeta. Ese tipo de cosas no es que literalmente hubo una mano,
No es que literalmente usted mira al cielo y usted ve un ojo ahí rondando, igual que en la película esa del Señor de los Anillos, con aquel ojo que anda viéndolo todo, ¿verdad? Que literalmente hay un ojo allí. No, no es eso. No es eso. Esa es una figura, es una forma lingüística, es una forma de lenguaje, donde se le dan atributos o cualidades humanas a Dios. Pero eso no significa de que Dios es hombre. Un error y una conclusión errónea es llegar y decir, no, es que Dios se parece a nosotros los hombres porque Dios tiene manos. Esa es una conclusión totalmente errada en un pasaje como estos, porque ese pasaje no me está enseñando que Dios tiene manos. Está usando una forma de lenguaje figurado, antropomórfico, donde le damos forma o características humanas a Dios. Pero eso no significa que Él tiene manos, que tiene ojos, que tiene pies. No significa eso. Dios es un ser espiritual. Entonces, no es como nosotros, en el aspecto tangible, físico, finito. Entonces, en ese aspecto debemos de tener y observar esos detalles y saber que allá existen formas de lenguaje figurado, existen símiles, existen imágenes, y a través de esas imágenes está queriendo comunicar algo. Todo eso es importante. Pastor, cuando Jeremías, o por qué Jeremías dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Esta parte de aquí, bueno, en una clase que tuvimos, algunos pensamos de que Jeremías tenía 6 años, 7 años, por eso dijo aquello, ¿verdad? ¿Por qué dijo Jeremías estas palabras? Otra cosa que veo yo en este pasaje es que se menciona el nombre del padre de Jeremías y se nos dice en el versículo 1 que era su padre o pertenecía al grupo de sacerdotes, servía como sacerdote. Y yo me contesto esta inquietud de Jeremías. Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Sabía lo que significaba Jeremías, el ser un portavoz de Dios en esos tiempos. Si llegó la palabra históricamente hablando en el tiempo del reinado de Josías, cuando las cosas en el reino de Judá estaban marchando saludables. ¿Será que tenía miedo? Bueno, más adelante Dios le dice, no temas. Otra cosita que quería decirle cuando usted mencionó, pastor, del versículo 18, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Esa es una metáfora. Un símil es en el caso, por ejemplo, cuando dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Sol, ¿no? Un símil tiene que ver con la palabra es, y una metáfora con la palabra como, ¿no? Nada más eso quería mencionar. Ok, bueno, es interesante el hecho. Una pregunta muy válida podría ser el hecho que representa dentro de un entorno cultural histórico hebreo que alguien sea un niño, tal vez para pensar si el llamamiento que Dios estaba haciendo, a qué tipo de persona lo estaba haciendo. Obviamente nuestra traducción de niño, para nosotros en nuestro entorno y culturalmente un niño es una persona
de cierta edad, dentro de cierto rango de edad. Un infante. Pero sí, y en el contexto hebreo, pues está asociada no necesariamente con un párvulo, con un niño de edad escolar o un niño pequeño, sino que está asociado con un muchacho, con alguien relativamente joven, y que no necesariamente era un niño de 8, 9 o 10 años. Podía ser un muchacho en el contexto hebreo o una persona de cierta edad, 17, 18, 19 años inclusive. Recordemos que en el contexto hebreo una edad ya madura, una persona ya madura, era una persona que pasaba a los 30. Antes de eso se consideraba una persona todavía inmadura y se consideraba alguien joven. Entonces, muchacho no necesariamente está asociado con lo que nosotros, o niño, con lo que nosotros entendemos hoy en día. Probablemente Jeremías era un hombre joven, y sería bueno y mirar otras traducciones o versiones, porque probablemente se traduce muchacho, pensando en alguien joven. Es algo interesante. Pero pastor, pero mire a mí me llama la atención eso, porque yo asumo, por lo que leo y por lo que veo en otros pasajes de la Biblia, que, ¿cómo se llama? La condición de un muchacho en Israel no era tomada muy en serio. A la hora de que un muchacho comunicara un mensaje, posiblemente ese mensaje era puesto en duda. Y yo creo que cuando Jeremías dice eso, suelta esa excusa delante del Señor, es porque precisamente él pensaba que no le iban a creer, porque estaba en una condición donde culturalmente a la gente no se le tomaba en serio, o no se le prestaba tanto atención, o no se le daba validez a lo que decía. Porque normalmente una persona que se consideraba alguien maduro y capaz de poder transmitir un mensaje, tenía que ser personas que tenían cierto rango de edad. Puede ser que la pregunta de Jeremías va en función, pero yo no tengo, yo dentro de ese contexto no soy considerado como alguien que va a ser escuchado. Pero ahí nos damos cuenta de que la elección de Dios y el llamamiento de Dios no funciona ni opera según los parámetros nuestros, según los parámetros de los hombres. Cuando Dios llama, escoge, convoca, da una misión a alguien, Dios no se rige por los esquemas de los hombres. Nosotros podríamos decir, debe de ser una persona adulta, con toda una formación, con toda una capacidad intelectual, pero encontramos a Dios convocando a hombres para llevar su mensaje profético, su mensaje a personas que muchas veces no rendían las condiciones. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios escogió a alguien así? Pastor, porque yo creo que Dios eso recarga el hecho de que era ganadero, que era ganadero, era criador de bueyes. Imagínense, ese no tenía posiblemente ni educación. Probable. Y en medio de todo eso nos pone de manifiesto el hecho de que el llamamiento de Dios no es un asunto de cuánta capacidad tengas. Y no es que no sea importante, pero cuando Dios determina usar a alguien y llamar a alguien, no es un asunto si tengo los requisitos fundamentales. Nosotros hoy nos guiamos por títulos y por muchas otras cosas. Y no digo que eso sea malo, pero Dios, en el contexto de Jeremías, convocó a alguien que puede ser que ante los ojos de la sociedad de ese tiempo no era la persona indicada para cumplir con una tarea así, pero Dios pone de manifiesto ahí su soberanía. Su soberanía y la forma en que Él actúa no necesariamente se ajusta a los parámetros que nosotros tenemos. Mire qué interesante, detalles que hemos observado, pero ya nos hemos dado cuenta que el mensaje que Jeremías iba a transmitir era un mensaje de juicio. Un mensaje de juicio contra los que me dejaron. Entonces, las comparaciones e ilustraciones que se usan para comunicar ese mensaje están asociadas con un juicio. Y yo puedo interpretar entonces la vara de almendro y el tema de la olla que hierve
como un mensaje de juicio para Judá. Y tengo que verlo dentro del marco de un juicio de Dios. ¿Cómo yo entiendo, cómo yo me doy cuenta? Porque el contexto me está llevando a eso. Yo no estoy dándole una interpretación a la vara de almendro y a la olla que hierve, que su faz está hacia el norte, arbitrariamente, sino que saco esa conclusión en función de lo que estamos leyendo en los 19 versículos del capítulo 1. Usted está respetando el contexto inmediato, que es lo que muchas veces no se hace hoy en día. Simplemente usted agarra un versículo arbitrariamente y le da una interpretación sin considerar lo que se está hablando. Y eso es delicado porque eso nos va a llevar a sacar conclusiones que no tienen fundamento en la Escritura. No tienen fundamento en la Escritura ni en un texto en particular que estamos usando para poder reflexionar o meditar. Esto es importante. Entonces, observar, 3 cosas a observar: asuntos de estructura, asuntos de contexto, preguntas. Esas 3 cosas son cruciales en el proceso de observar. No sé si la sección 6, me corrigen si tienen el folleto a mano porque no lo tengo por acá. La sección 6 viene hablando sobre la observación de Jeremías 1, ¿verdad? ¿O la 5? Sí, la sesión 6 es el taller, es un taller, ¿vale? Sí, es el taller. La observación de Jeremías 1. Correcto, sí. Que sale esta mismo que está en la pantalla: contexto, estructura y preguntas claves. Sale eso mismo, sí. Ok, perfecto. Entonces ya estamos avanzando en la sesión 6. Usted le va a hacer las preguntas, usted las va a ir anotando: el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué. Todas esas preguntas me van a ser útiles para entender el contexto. Bueno, puede ser que me son útiles para obtener información general, pero hay preguntas que sí van a ser preguntas claves para entender el mensaje central de ese capítulo. Y usted al final del proceso va a decir: estas 4 preguntas son claves para entender el mensaje que Jeremías estaba y tenía que comunicar de parte de Dios y entender el capítulo 1. Entonces la observación nos va a tomar tiempo y probablemente a usted le ha tomado varias veces revisar. Necesitamos entonces dedicarle tiempo a asuntos de estructura, progresión de ideas, palabras claves, verbos, ilustraciones, conjunciones, comparaciones o contrastes, asuntos de contexto, leer lo que se viene hablando, leer bien el capítulo 1, tratar de conocer un poquito del contenido del libro de Jeremías. Probablemente usted va a descubrir que hay muchos mensajes similares a este mensaje del capítulo 1. Inclusive, usted va a decir, otros profetas en otros tiempos también dieron mensajes muy similares al que dio Jeremías, porque la condición del pueblo también era similar. Entonces empezamos a hacer preguntas de contexto, análisis de contexto, análisis estructural, y empezamos a hacer preguntas. Eso es lo que sucede en el proceso de observar el texto. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar? Bueno, nos puede tomar días en medio de nuestra reflexión. Pero si usted pone un buen fundamento de observación y usted empieza en el proceso de interpretar, a contestar preguntas, a usar información general que le dé un panorama más claro para poder explicar el capítulo 1 de Jeremías, usted va a tener una base sólida para poder hacer buenas aplicaciones. Nosotros, el problema que tenemos en nuestro entorno es que empezamos por el paso 3 y en algunos casos se omite el paso 1 y se omite el paso 2. O puede ser que consideramos algunas cosas del paso 2, pero omitimos la observación y tratamos de buscar aplicaciones. Entonces, en medio de todo eso,
necesitamos tener un proceso minucioso, detallado del contexto, de la estructura y de las preguntas que le debo de hacer al pasaje. Pastor, pero entonces cada vez que estoy estudiando la Biblia y ya tengo una metodología, ya tengo definido si estoy estudiando un libro o estoy estudiando secciones particulares de la Biblia histórica, o como haya usted definido estudiar temáticamente con un énfasis particular la Biblia, usted tiene que respetar el contexto, la estructura y hacer las preguntas. Eso siempre debe de tenerlo presente, siempre lo debo de hacer, sí. Usted esa dinámica de contexto, estructura y preguntas, usted se debe de convertir en un hábito, Entonces, eso nos va a ayudar a poder entender el mensaje. Y lo debo de hacer con cada sección que tome de la Biblia para estudiarla. Y eso me ayuda a poder desarrollar un estudio serio, a poder desarrollar un estudio. Claro, en este caso, este mensaje o este oráculo del profeta nos coincidió con el capítulo número 1. Pero puede ser que usted tome una sección en una epístola o una carta del Nuevo Testamento, que esa sección que trata un tema en particular abarca no solo un capítulo, sino que puede ser que abarque 2 capítulos y medio. Y decidió que va a estudiar esa sección durante un tiempo, y puede ser que abarque 2 capítulos y medio. Entonces, es importante que usted pueda, y una de las tareas en el proceso de mirar la estructura, es definir muy bien la sección que estoy estudiando. En Jeremías 1 no hay problema porque ese es un oráculo, porque en el capítulo 2, cuando dice vino a mí palabra de Jehová diciendo, probablemente ese es un mensaje, otro mensaje de Dios al profeta. Puede ser que en el mismo tiempo o puede ser que en alguna época posterior. Y por eso probablemente Jeremías tiene una cantidad inmensa de oráculos o de mensajes que Dios comunicó al pueblo. Yo necesito definir dónde inicia ese mensaje y dónde termina. En el caso de los libros proféticos. En el caso de las cartas o las epístolas, necesito definir una sección particular donde se trata de un mismo tema. Si estoy estudiando los evangelios, necesito definir una sección donde se está hablando de una historia en particular, porque bueno, los evangelios son narraciones, y como narraciones es muy fácil identificar dónde empieza la narración y dónde termina, por lo general. Estudie toda esa sección. Es importante. ¿Preguntas o comentarios? Bueno. Pastor. Sí. No, quería consultarle si necesariamente la interpretación de la mayoría del Antiguo Testamento estuvieron en muchos contextos diferentes, pero ¿hay alguno que tenga la interpretación vigente hasta la actualidad? Por ejemplo, no sé, del Nuevo Testamento, si cuando Jesús caminó sobre las aguas, por ejemplo, eso debe tener un significado, una interpretación que debe estar vigente. Obviamente, pero tienes que estudiar en qué contexto se dio esa experiencia de Jesús. Pero esa experiencia de Jesús, la aplicación vigente para nosotros es el paso 3. El paso 3, en el proceso de la aplicación, yo empiezo a buscar cómo yo aplico esa sección de estudio a mi realidad presente. Y un ejemplo, cuando lleguemos al paso 3, Jeremías, vamos a preguntarnos, ¿y qué significa ese texto para mí? Puede ser que nosotros no estemos en las mismas circunstancias de Israel, o puede ser que sí. Puede ser que nosotros, la iglesia, estemos en las mismas circunstancias de Judá, o puede ser que no. Puede ser que no estemos adorando a otros dioses, pero puede ser que estemos adorando otras cosas. Entonces yo busco ciertos principios que están allí presentes
y que voy a sacar en conclusión de ese pasaje a la hora de analizarlo en un proceso inductivo, y que voy a darme cuenta en qué aspectos es aplicable para mí hoy. O sea, cuando usan la expresión tenga vigencia, recuerda que Jeremías 1, ya de entrada, es una palabra profética que Dios dio al pueblo de Israel en una época diferente a la mía. Ya existe. Cuando trato de aplicar ese pasaje, ya existe una brecha histórica. Hay una distancia histórica. Eso se habló originalmente en un momento histórico que no es el mío. Y yo tengo que considerar que cuando hay una brecha histórica, la aplicación puede ser igual o en la misma dirección, pero la aplicación puede ser en otra dirección. Pero yo eso lo voy a identificar cuando interpreto que tú plasmas el tema de que ese pasaje tenga vigencia. Bueno, es que ese pasaje sigue teniendo relevancia para nosotros porque ese pasaje sigue siendo palabra de Dios para nosotros. Fue palabra de Dios para ellos, sigue siendo palabra de Dios para nosotros. Lo que yo tengo que hacer en la aplicación es contextualizarlo adecuadamente. Y vamos a ver algunos pasos para contextualizar adecuadamente y no cometer errores. Porque puede ser que tú digas de que hay que hacer algunas aplicaciones, pero esas aplicaciones no necesariamente son aplicaciones vigentes para nosotros. Hay elementos culturales que están inmersos en Jeremías capítulo 1, que son elementos culturales muy diferentes a los nuestros. Y eso no significa que yo voy a aplicar los elementos culturales a mi época. La relevancia de la palabra es que Dios me va a comunicar algo. Puede haber un principio, puede ser que el contexto mío es totalmente distinto al contexto de Jeremías 1. Puede ser que no haya una aplicación directa, pero sí hay algún principio que nos puede servir y que puede ser que a través de él Dios nos puede hablar. Un ejemplo, un principio que yo encuentro en Jeremías 1, en un proceso de aplicar el paso 3, es que cuando los hijos de Dios nos apartamos del propósito de Dios, Dios va a tratar con nosotros. ¿De qué manera? Bueno, a su manera. Dios con Israel, con Judá, iba a tener un juicio. Puede ser que con nosotros va a tratarnos de otra manera y de otras formas, pero el principio es cuando como pueblo de Dios nos desviamos para hacer cosas que no agradan al Señor, tenga la plena seguridad de que Dios va a procurar hablarnos para que corrijamos el camino. Si no entendemos el lenguaje de Dios, Dios va a tomar otras acciones. Ese es un principio que yo aprendo de Jeremías y que es un principio que podríamos sacar en el proceso de aplicación, pero ese ya es el último paso. En el pasaje que le dije de Jesús caminando sobre las aguas, la interpretación de ese momento, de ese milagro, es que Jesús es el Hijo de Dios y deja en evidencia su poder. La interpretación sigue siendo la misma hoy que para ese tiempo. No me refiero a la aplicación. No, es que la interpretación que yo le tengo que dar, el entendimiento que yo debo de tener de esa realidad que se dio en ese momento, tiene que ser la interpretación para mí también. Es que ese pasaje y la experiencia de Jesús en los evangelios, un ejemplo, caminando sobre las aguas, puede poner en evidencia su poder, el hecho de que él era el Hijo de Dios. Pero muchas veces esos relatos, más que las experiencias que Jesús vivió o experimentó, nos transmiten, o sea, hay que leer bien la sección para ver qué es lo que está queriendo comunicar, qué es lo que está queriendo hablar, cómo yo interpreto ese pasaje. Recordemos, los evangelios no se pueden interpretar igual como yo interpreto el lenguaje profético. Recordemos que los evangelios hay narraciones.
Hay narraciones que nos transmiten algunas cosas esenciales en cuanto al Evangelio que Jesús comunicó, o que nos transmiten algo de la experiencia del ministerio de Jesús, que nos enseñan algo en particular. La interpretación sigue siendo la misma hoy para nuestros tiempos, sí, porque yo no puedo entender. La interpretación sigue siendo la misma para ese tiempo, sigue siendo la misma para mí, sigue siendo la misma interpretación. No es que en aquel momento se interpretó algo y ahora yo interpreto otra cosa, no, tiene que ser la misma interpretación. Esos acontecimientos se dieron bajo ciertas circunstancias, por eso yo tengo que estudiar el contexto original para entender por qué las cosas se dieron como se dieron. Y cuando yo entiendo el contexto original, esa interpretación es la interpretación correcta para ellos, pero también va a ser la interpretación correcta para mí. La aplicación ya es otra cosa, que vamos a estar mirando más adelante. Entonces, cuando miremos la interpretación de Jeremías capítulo 1, nos vamos a preguntar, ¿y esa misma interpretación es la que yo debo darle a este pasaje? Sí. La interpretación histórica, la interpretación contextual de Jeremías 1 es la interpretación que yo le debo dar a ese pasaje hoy, no otra. Porque si yo le doy otra interpretación, entonces no estoy respetando el contexto original en que fue dicho o en que sucedieron las cosas. Es la misma interpretación. La aplicación puede ser que varíe. Puede ser que hay una aplicación que debemos de contextualizar a nuestra realidad. Pero eso es algo que hablaremos cuando toquemos el punto del paso 2 de interpretación. Así que en esta primera etapa observe. Y para eso usted tiene que leer varias veces. Tienes que repasar el texto varias veces. Tienes que sumergirte en el texto. Léelo en varias versiones. Anota, puede ser que en una tercera, cuarta, quinta, décima lectura usted empieza a observar algunas cosas que no observó en la primera lectura. Y no porque son nuevas, están allí, solamente que yo no le presté detalle a eso. Lo anoto y voy poniendo mis preguntas, mis consideraciones de contexto o mis consideraciones de estructura. Eso es importante. Amén. Ok. Vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Gracias. Animarles